hidalgo don José Francisco Olvera Cruz, muchísimas gracias por tenernos en su casa, por esta magnífica recepción que nos dispensa. Licenciada Bettina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en representación de nuestra amiga la canciller doña Patricia Espinosa Castellano, secretaria de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por estar una vez más aquí, Bettina, en un evento más, en un estado en donde se nos recibe con cariño en las Naciones Unidas. Diputado Ramón Ramírez Valtierra, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, muchas gracias por acompañarnos. Magistrado Valentín Echevarría Armanda, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ingeniero Eleazar Eduardo García Sánchez, presidente municipal de la Plaza. Muchísimas gracias por recibirnos en su ciudad. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro, comandante de la 18ª Zona Militar. Autoridades excelentísimas e ilustrísimas del Estado, estimadas y estimados colegas, representantes de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas en México, señoras y señores, me es muy grato, realmente muy grato participar en la firma que acabamos de hacer. El intercambio de bolígrafos era porque el bolígrafo era ecologista, era un bolígrafo que, como toda la escenografía de este evento, está preparada con una huella baja en carbono, con cuidado, hecha con cariño a los bosques, con cariño al agua, con cariño al medio ambiente, con cariño a lo que nos rodea, y creo que ese cariño se nota en la recepción de la que nos están privilegiando en su tierra, aquí en Hidalgo y en Pachuca. La firma de este convenio que nos une a partir de ahora contiene una voluntad común que hemos tenido la ocasión de departir un poquito más en detalle con el señor gobernador y con sus colaboradores, con los miembros del gabinete, un desarrollo equitativo para el pueblo hidalguense. Un horizonte que lo es para el gobierno del Estado y que a partir de ahora también comparten las agencias de la ONU en México, que quieren ser mucho más que antes agencias de la ONU en Hidalgo. Nuestro compromiso es el de apoyar, ayudar y acompañar, aconsejar cuando se nos pida consejo y ofrecer nuestro conocimiento global, basado en las mejores prácticas internacionales de organizaciones que trabajan en más de 140 países del mundo. En cada país en el que trabajamos aprendemos. Hoy aprendemos que esta es una mejor práctica para organizar eventos de una manera sustentable, y créanme que se lo vamos a contar a muchas gentes en muchos países en el planeta. Hace algún tiempo, al inicio del mandato del presidente Calderón, la señora canciller nos dio claras indicaciones de que mientras se mantenía la